Entonces, el tema de las variables, ¿no es cierto? Que es algo crucial en la programación imperativa, estructurada y de objetos, etcétera. El hecho de poder decir, bueno, creo una variable, ¿no? Le guardo un valor y a lo largo de mi programa lo voy modificando. En funcional no existe. O sea, no hay variables en funcional. No es que no pueda yo, digamos, etiquetar un valor con un nombre, sí puedo, pero no los puedo modificar después. También no existe este concepto de estado de programa. Si se recuerdan, estado de programa en imperativo es algo que consta de, en un momento puntual de la ejecución de mi programa, yo miro las variables y los valores que tienen y esas variables, ese estado de programa se va desde que ingresan los valores al inicio, ¿no? los inputs, los datos de entrada, se van procesando, van cambiando esos valores en las variables hasta llegar a los resultados finales, ¿está bien? Bueno, entonces, no es que funcional no esté haciendo cosas en memoria para resolver y devolver los valores al final de cada función que yo esté evaluando, llamando y aplicando en un valor, ¿no es cierto? Pero el concepto de estado de programa como variables que son modificadas no existe. En imperativo yo tenía, cuando digo imperativo recuerden que estoy diciendo imperativo estructurado y hasta incluso en el paradigma objetos, ¿no? Pero cuando yo tengo variables, si yo hago un n igual a 4 y después n igual a 6, esencialmente lo que yo digo es, guardé en una variable n el valor 4 y luego modifiqué n por el valor 6. ¿Está bien? ¿Qué pasa en funcional? Como en funcional yo tengo definiciones, yo lo tengo que pensar como que son definiciones. Si yo le hago eso, me va a saltar un error de múltiples definiciones para n. O sea, si uno lo ve como que estamos definiendo n como eso, no va a saber, es ambiguo, o sea, no sabe en definitiva cuánto es n, ¿es 4 o es 6? ¿A qué le llamo n? ¿Se ve la diferencia? O sea, n vale 4 o vale 6. ¿Cómo tengo que tomar n? ¿Cómo está definido? Entonces, eso va a ser un problema. Yo puedo definir, o sea, yo podría hacer algo de la forma, de hecho está, por ejemplo, pi está definido en funcional, ¿no? O sea, yo le puedo dar un nombre a el valor 3.14, bla, bla, ¿no es cierto? Y usar pi en todas las cuentas a posterior, pero de nuevo, es darle un nombre a ese valor, no es el concepto de una variable en memoria que yo le pongo un 4 y después le pongo un 6, después, o sea, no cuento con un espacio en memoria donde lo voy modificando. Bien. Esto tiene una implicancia interesante. El concepto de contador, acumulador, ¿no es cierto?, que tanto usamos en la programación medio como que tradicional, el paradigma más todos los otros paradigmas, va a ser interesante porque nosotros, a ver, esto de poder tener una variable que supongamos que la empezamos en 0 y después vamos sumando 1 para contar o acumulando un valor n o un m, porque no tiene nada que ver con el n de arriba. O sea, este concepto de contador acumulador es muy útil, ¿no es cierto? Bueno, yo en funcional no lo tengo. ¿Y por qué? Primero porque no puedo, justamente, o sea, estas dos líneas me va a dar el error de múltiples definiciones para la variable x, ¿no es cierto? Pero además, pongámosle que puedo por alguna razón obviar el primer x igual a 0. Y yo digo, bueno, x es igual a x más 1. En funcional, yo acá estoy definiendo x. Y vuelvo a hacer hincapié en esa palabra. Definiendo x. ¿Cómo estoy definiendo x? Bueno, estoy diciendo que x, cuando yo encuentre x, lo que tengo que poner es x más 1. Entonces, cuando mire va a decir, tengo x más 1. Bueno, pero ¿y x quién es? X es x más 1.
Ah, pará, pero ¿y x quién es? Ah, x es x más 1. O sea, acá esto es una definición recursiva. Y en este caso puntual va a ser infinita además. O sea, no va a terminar nunca, ¿está bien? Bien. Entonces hay que tener en cuenta realmente cómo uno empieza a tener que pensar las cosas de otro modo, ¿está bien? Y obviamente ya me imagino que empieza a quedar como medio claro que la parte de recursión va a ser muy útil.